la inteligencia. Ya. Se le atribuye a Aristóteles, ¿ya? El ser el primero en haber utilizado el término inteligencia, ¿ya? Esta palabra proviene de dos voces latinas, ¿no? Intus, que significa entre, y legere, que significa elegir o leer, ¿ya? Inteligencia, entonces, etimológicamente significa saber elegir, ¿no? Entre varias opciones la mejor, ¿no? Saber elegir. O si quieres también saber leer entre líneas, ¿no es cierto? Así era considerado el comportamiento inteligente por Aristóteles, ¿de acuerdo? ¿Ya? En un momento, por ejemplo, tú vas a desarrollar tu temático, tú vas a tener que elegir entre varias opciones la mejor opción, ¿no es cierto? Vas a tener que elegir entre A, B, C, D, E. Entonces vas a poner en práctica tus capacidades, tus habilidades para resolver esos problemas, ¿ya? Y elegir la mejor opción. Este, también es saber leer entre líneas, ¿no? O sea, entender, ¿no es cierto? No solamente lo que te dicen directamente, sino también lo que está allí, así se dice, ¿no? Entre líneas, ¿no? En un segundo plano también, ¿de acuerdo? Más allá de lo que está ahí, de lo que es explícito, lo que es evidente, entender también lo implícito, ¿de acuerdo? Lo inferencial. Con eso tiene que ver la inteligencia, ¿ya? En cuanto a la definición, la inteligencia es el uso de capacidades y habilidades en la resolución de problemas nuevos que le permiten al sujeto adaptarse a su medio ambiente, ¿ya? Esa es la definición de inteligencia entonces, ¿ya? Es el uso de tus capacidades y habilidades para resolver problemas nuevos, ¿ya? Con el fin de adaptarnos, ¿de acuerdo? Es lo que hace el ser humano superior, ¿no es cierto? Eh, el ser humano no es particularmente fuerte, no es particularmente rápido, si lo comparamos con los otros seres del reino animal, ¿no es cierto? Lo que lo hace superior son estas capacidades y habilidades para resolver problemas nuevos, o sea, su inteligencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver algunas definiciones, ¿ya? Algunas definiciones que proponen algunos autores respecto a esto pues que acabamos de definir, ¿ya? La inteligencia, ¿de acuerdo? A ver, ya. Tenemos en primer lugar a Spearman, ¿ya? Charles Spearman dice que la inteligencia es la aptitud para establecer relaciones y correlaciones en una situación problemática, ¿ya? Eso dice Spearman. Si hablamos de aptitudes, hablamos de disposiciones innatas, ¿ya? Disposiciones innatas, ¿ya? Ciertas disposiciones para, dice, establecer relaciones, o sea, relacionar y correlacionar variables, ¿no? En una situación problemática. Otra vez tiene que ver también con, ¿para qué? Para resolver problemas, pues, ¿no? Pues dice situación problemática, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así define Spearman la inteligencia. Un ejemplo de aptitud, ¿ya? Mira, no es con C, no es actitud, es aptitud. Te decía que son predisposiciones innatas, que te permiten, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, eh, ya ustedes están en cuarto, algo se conoce, ¿no? Notarán que algunos de ustedes, por ejemplo, tienen aptitudes para la danza, para el baile, ¿no es cierto? Y otros no tanto, ¿no? ¿A qué me refiero con aptitudes? Desde pequeños, ¿no? Se les hace fácil el aprendizaje de algún paso de baile, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Tienen esas aptitudes, esa predisposición, ese sería el término, si ustedes quieren también el término similar, ¿no? Predisposición para el baile, ¿no? Es una aptitud. Mientras que seguramente a otros de ustedes les cuesta más, ¿no es cierto? Aprender a la danza. Entonces algunos tienen aptitud para la danza y otros no la tienen, ¿ya? ¿De acuerdo? Esas son las aptitudes, ¿ya? Lo mismo para la música, ¿ya? Y claro, para las, para los números o para las letras, ¿no?
aunque hay discusión al respecto, ¿no? Existe la aptitud para el número, para las letras, ¿ya? Son estas innatas, ¿ya? Esos son temas que justamente la psicología discute, ¿ya? Sobre el tema de la inteligencia, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos a Alfred Binet. Él dice que la inteligencia se caracteriza por la actitud de elegir y mantener una dirección psíquica definida, gracias a la facultad de hacer adaptaciones que llevan a una meta deseada y a la capacidad de criticar la propia conducta, ¿ya? Entonces, la inteligencia es la capacidad para primero elegir, ¿no es cierto? Una opción, ¿no? Luego mantener esa decisión, ¿de acuerdo? Otra vez esto tiene que ver con la adaptación, ¿ya? Porque tiene que ver con lograr una meta. Además le agrega al Frevid algo muy importante, ¿no? Y tener la capacidad para cuestionar, criticar nuestra propia conducta, ¿no? ¿No? Y reafirmarnos o no en que estamos en lo correcto, pues, ¿ya? Muy bien. Algunas definiciones más, a ver. Luis Terman considera que la inteligencia, dice, o un individuo inteligente, lo es en la medida que es capaz de un pensamiento abstracto, ¿ya? Entonces, para Luis Terman, la inteligencia es pensamiento abstracto. Cuando hablamos de pensamiento abstracto, muchachos, nos referimos, por ejemplo, a las matemáticas, ¿ya? Las matemáticas, ¿ya? Requieren un pensamiento o son un pensamiento abstracto, ¿de acuerdo? La filosofía también implica pensamiento abstracto, ¿de acuerdo? En la medida que los números, por ejemplo, las figuras geométricas no existen en la realidad, ¿no? Sino son abstracciones que el ser humano ha hecho. En la medida que la filosofía también utiliza conceptos o términos que son abstracción que el hombre ha hecho, ¿no? Por ejemplo, ser, materia, por ejemplo, son abstracciones, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. William Stern dice que la inteligencia es la capacidad general del individuo para ajustar, o sea, adaptar conscientemente su pensamiento a las nuevas exigencias. Es una capacidad de adaptación mental general a nuevos deberes y condiciones de vida. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que dice William Stern. ¿Ya? Mira cómo se repite en varias ocasiones, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Resolver problemas y adaptación. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. Piaget define la inteligencia como la capacidad para, otra vez, adaptarse al medio ambiente. Y finalmente, David Wechsler dice que la inteligencia es la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente, o sea, usando la razón, y relacionarse eficazmente con el ambiente. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice eh, Wechsler. ¿Ya? Muy bien. A ver. Entonces, la inteligencia está asociada primero a la resolución de problemas nuevos, ¿no? Problemas nuevos, ¿de acuerdo? Cosa que, que le permite al ser humano su adaptación a su entorno, ¿ya? Este, ¿Qué más? También se asocia la inteligencia al aprendizaje, ¿no? A aprender rápido, ¿no? Se considera que una persona es inteligente en la medida que aprende también, ¿no? Aprende, ¿ya? Más rápido, ¿no? ¿No es cierto? Y resuelve problemas con eficacia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en esta primera parte de lo dicho, me gustaría que por lo menos te quedes con la definición, ¿ya? Uso de capacidades y habilidades para resolver problemas nuevos, ¿no? Cosa que le permite al individuo adaptarse a su medio ambiente, ¿de acuerdo? Ya sobre esa base podríamos agregar otras cosas, ¿no? Que por ejemplo la inteligencia se vale del pensamiento para resolver estos problemas nuevos, también se vale de la experiencia para resolver estos problemas nuevos. ¿De acuerdo? Listo. Hasta aquí, a ver, en esta primera parte, ¿se ha entendido la definición de inteligencia? A ver, muchachos, me dicen, si no, para explicar un poquito más, poner más ejemplos, ampliar más la cosa. A ver, por favor, me señala, me dicen. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está claro? Inteligencia, uso de capacidades y habilidades para resolver problemas nuevos. ¿Ya? A ver, me dicen, muchachos, ¿todo claro? A ver.
No contestan. A ver. Aquí, por ejemplo, vamos a resolver este problema. Ya, a ver, ¿quién me dice en el primer problema? Pues acá tenemos ejemplos donde vamos a utilizar la inteligencia, ¿no? Uf, en en el lado derecho vamos a utilizar la inteligencia numérica, ¿no? En el segundo caso, la inteligencia visoespacial solamente, ¿no? Porque acá en el primer caso no intervienen números ni letras, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuál es la respuesta aquí? En el signo de admiración. ¿Cuál iría? ¿A, B, C o D? ¿Qué círculo va allí? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos. ¿Nadie? A ver. De manera oral, pe chicos, a ver, sean valientes, ay, muchachos. Escribir, no sé. Toda la campaña electoral está renegando con las cosas que escribe la gente, amparada en el anonimato, pues en el chat, bueno, como dicen en el papel, todo lo resiste. El tema es tener el convencimiento de hablar directamente. A ver, alguien que me dé la respuesta, a ver, o una valiente y que no se ampare tras el anonimato. Y tengo que estar saliendo de pantalla para ver lo que escriben. A ver, muchachos, alguien, a ver, por favor, o yo pregunto, a ver. ¿Nadie? A, B, C o D. A ver, ¿nadie, chicos? Ay, no sé también para qué pregunto. Ahora voy a preguntar y me van a salir con que tienen el micrófono malogrado, ¿no? ¿No es cierto? A ver, vamos a ver, esperemos que no. López Lara, hijito, a ver, dime por favor, ¿cuál sería tu respuesta en esta pregunta? A ver, López, López. Nadie puede responderme de manera oral, por favor, en todo el salón. Nadie, nadie, nadie. Todos tienen el micro malogrado o tienen miedo. ¿Cuál es la situación? Bueno, no, muchachos, voy a continuar nomás. No, por el chat no, ya. Es que cada que tengo que ver el chat tengo que salir de pantalla para observar lo que escriben. Ya. Bien. A ver, el tema, el punto es además, chicos, acá que ustedes sean capaces de, y lo son, ¿ah? De responder a esta pregunta, ¿no es cierto? De repente algunos se equivocan, ¿no es cierto? La cosa que tú para resolver este problema, ¿no es cierto? Elegir la mejor opción, vas a utilizar la inteligencia, ¿no es cierto? Para resolver este problema. Vas a utilizar la inteligencia, ¿no es cierto? En este caso, visoespacial, ¿no? Acá no intervienen números, acá no vas a contar el número de rayitas, círculos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vas a resolver el problema, ¿no? Incluso alguno diría, uso la intuición. Bueno, en realidad es la inteligencia lo que vas a utilizar, ¿ya? Y en el segundo caso, bueno, acá sí, vas a tener que utilizar tu capacidad numérica, ¿ya? Entonces les adelanto, hay autores que consideran que existe una inteligencia al margen de la instrucción académica, escolar, ¿no? Está aquí, este primer ejercicio, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver con lo aprendido en la escuela, ¿no es cierto? En cambio, el segundo ejercicio es sumar, restar, dividir, ya. Esto sí tiene que ver con lo aprendido en la escuela, ¿de acuerdo? Entonces hay autores que te van a hablar de esos dos tipos de inteligencia, ¿ya? Digamos así, una pura, ¿no es cierto?, innata, y la otra relacionada con lo aprendido en la escuela. ¿De acuerdo? Una vez más, ¿es posible eso? ¿Es posible eh, una inteligencia al margen de la educación que uno recibe? ¿Es posible esta llamada inteligencia innata?
¿ya? Ese es el debate, una vez más. Si existe o no existe la inteligencia, así de manera innata, si es heredada o si esta se adquiere, ¿no? A través de relacionarte con otros seres humanos, ¿no? Ese es un debate, una discusión, ¿no? Que incluso si ustedes observan, tiene que ver también con el racismo mismo, ¿no es cierto? Sí, porque esto es sostener que la inteligencia se hereda, ¿no? O es genética, ¿no? Muchas veces ha llevado a ese tema. Lo que, sin embargo, tampoco se puede negar que sí existe, pues, eh, la, las aptitudes, ¿no? Esas predisposiciones, ¿no? Y están claros cuando se trata de lo psicomotor, ¿no? Para el baile, para el dibujo, por ejemplo, ¿no? No tanto, ¿no es cierto?, en otros aspectos, cuando hablamos, por ejemplo, de razonamiento matemático, numérico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, eso vamos a dejarlo ahí. Entonces, a ver, no sé, yo espero que sí entiendan, no sé, no me contestan, pero bueno, yo supongo que sí están comprendiendo, ¿no? Entonces, la inteligencia es finalmente cómo utilizas tú las capacidades y habilidades, o sea, las aptitudes que ya tienes, si tú quieres, ¿no? Sean estas aptitudes innatas o adquiridas, ¿ya? ¿Ya? Cómo utilizas estas capacidades y habilidades para resolver problemas nuevos, ¿ya? Cosa que te permite adaptarte a tu medio ambiente, ¿de acuerdo? Ya, esa es la inteligencia. Luego te he dado una serie de definiciones, te he preguntado si está claro, no sé, no hay preguntas al respecto, espero que sí. Y si no, seguimos avanzando. Y en cualquier momento puedes tú hacer tu pregunta, no hay ningún problema. Listo. Vamos a ver a los factores que condicionan el desarrollo de la inteligencia, ¿ya? Factores que, si tú quieres, eso de condicionar es influir, ¿ya? En el desarrollo de la inteligencia, ¿ya? En primer lugar tenemos el factor biológico, ¿no? Cuando hablamos de factor biológico o genético, hablamos del sistema nervioso, específicamente del cerebro, ¿de acuerdo? Es evidente que el cerebro humano es diferente al de otros animales, ¿no es cierto? Eso nos permite una inteligencia superior, ¿no? En relación a ellos, ¿no es cierto? Tenemos neuronas diferentes, no solamente un cerebro más grande, ¿eh? Sino también neuronas diferentes, neuronas especializadas, por ejemplo, en el lenguaje, ¿de acuerdo? Áreas del cerebro que nos permiten desarrollar actividades como la planificación, por ejemplo, ¿ya? Cosa que los animales no tienen, ¿ya? A eso nos referimos con lo biológico, ¿de acuerdo? Soy una base biológica que es el cerebro. Ahora, entre humano y humano no hay mayores diferencias, ¿no? Nuestro cerebro es muy parecido, ¿de acuerdo? A no ser que suframos de algún tipo de anomalía, ¿no? Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, ya ellos sufren de una anomalía, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Trisomía 21 se le llama su anomalía, ¿no? O sea, en el gen 21, ya ahí donde debería tener dos puntitas, ese gen tiene tres, ¿no? ¿Ya? Y eso genera ciertos cambios, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el retardo que nosotros conocemos, ¿no? Que ocurre en estos niños, ¿no? Salvo en esos casos, bueno, ahí sí lo biológico determina, ¿no? Cuando hay un problema ya así genético, como el caso del síndrome de Down, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí, en esos casos sí lo biológico determina. En los demás casos, repito, tenemos entre humanos un cerebro muy parecido, ¿no? Tanto es así que algunos especialistas se aventuran a decir que el cerebro de cualquiera de nosotros es igualito al cerebro de Albert Einstein, al cerebro de Mozart, al cerebro de Beethoven, al cerebro de Picasso, ¿no es cierto? O de cualquier genio, ¿no? Los cerebros igualitos, dicen algunos, ¿no? Lo único diferente es la educación que hemos recibido, las ganas que le ponemos, ¿no? La persistencia que le ponemos eh, a realizar ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein se dedicaba más de 14 horas diarias, ¿no es cierto?, a la física, ¿no?, a las matemáticas, ¿no es cierto? Por eso era pues un genio, ¿no? Ya similar pasa con los demás, ¿ya? Pero es que le dicen que sí hay algunas diferencias en estos genios, ¿no? Algunas diferencias, ¿no? Incluso hay quienes sugieren que tienen algún tipo de diferencia, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que Albert Einstein justamente sufría de un tipo de autismo llamado Asperger, ¿no? Asperger, ¿de acuerdo? Que le imposibilitaba la relación las relaciones interpersonales, pero que justamente le favorecían para que él se pueda dedicar más, ¿no es cierto?, a las matemáticas, ¿no?, a la física, ¿no?, a las ciencias, que es lo que él hacía, ¿no es cierto? Bueno, en fin, esas son
discusiones, debates todavía de psicología, ¿ya? Muy bien, entonces retomemos, a ver, ¿ya? O aterricemos, sinteticemos, a ver. Entonces, factores condicionantes de la inteligencia. Tenemos dos, ¿ya? Los factores biológicos y los factores ambientales. ¿Ya? Los factores biológicos, dice, constituido por los contenidos genéticos que predisponen la manifestación de un conjunto de aptitudes. En esta parte se considera la maduración progresiva del sistema nervioso. Y ya te he dicho, cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos de cerebro, que es parte de ese sistema nervioso, ¿ya? Que condiciona, dice, la manifestación de capacidades intelectuales del sujeto sobre la base de su genotipo. ¿Ya? Ejemplo, dice, los niños de síndrome de Down presentan un notable retardo mental. Y ahí sí es por razones biológicas, ¿no es cierto? En ese caso es por razones biológicas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero son casos particulares, ¿no? Si nos preguntamos, insisto, y el resto de personas, ya tenemos un cerebro más o menos similar, ¿ya? No, entonces lo que va a hacer la diferencia sería si estamos todos sanos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, o sanos o dentro de los estándares que se consideran normales, ¿no? ¿De acuerdo? El segundo factor sería el ambiental, este sería el que define, ¿ya? Y cuando hablamos del factor ambiental, nos referimos a las condiciones del entorno social y cultural, los cuales interactúan con el sujeto para favorecer el desarrollo y la manifestación de las aptitudes intelectuales, ¿ya? A ver, ¿a qué nos referimos con el factor ambiental? Por ejemplo, las condiciones estructurales, o sea, las condiciones materiales de existencia, es decir, el nivel socioeconómico. ¿Cómo el nivel socioeconómico influye? De múltiples maneras, desde la alimentación nomás, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tener una buena alimentación los primeros años de vida es vital. ¿Ya? No te ves que el cerebro, como estructura, el cerebro se desarrolla, tú debes haber escuchado eso, ¿no? Durante los primeros 5 años de vida, ¿no es cierto? El cerebro se desarrolla hasta un 75%, 80%, dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es muy importante para ese desarrollo normal, ¿ya? Una buena alimentación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si no hay una buena alimentación, entonces el cerebro no se desarrolla adecuadamente, ¿ya? A eso se le llama desnutrición crónica, ¿ya? Y eso es atroz. Por eso es muy, muy preocupante cuando hay una niñez o una infancia desnutrida, pues chicos. Claro. Muchas veces nos han presentado el caso de los judíos, ¿no? Cómo han sufrido en manos de los nazis, ¿no? Entonces tú vas a ver películas, fotos, ¿no? Tenían hueso y pellejo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí, eso fue atroz. Sin embargo, ellos, luego de volver a alimentarse, bueno, los que sobrevivieron, obviamente, ¿no? Se podían recuperar de esa desnutrición, ¿no? Se podían recuperar de esa desnutrición, ¿de acuerdo? Claro, eso traía secuelas físicas, ¿no? Pero se recuperaba, ¿ya? Eso no les afectaba cerebralmente. En cambio, un niño desnutrido, ¿de acuerdo? No se va a recuperar. O sea, puede luego, si tú quieres, engordar, ¿no? Pero el daño que le ha causado a nivel de desarrollo cerebral es irreversible. Va a tener limitaciones siempre, ¿de acuerdo? Entonces es mucho, mucho más grave ya la desnutrición infantil, ¿de acuerdo? Entonces ahí interviene lo económico, ¿ya? Súmale a eso que también tiene que ver con la estimulación, ¿no? Pues acá hay una fotito para graficar eso, ¿ya? Algunos niños, por ejemplo, tienen acceso a educación. Por ejemplo, en los años actuales, por fin se valora más la educación inicial. Antes se pensaba que era, ¿no? Ahí van a jugar nada más los niños, ¿no? Al jardín o al nido, ¿no? En la actualidad se entiende que es muy, muy importante en la formación del infante, ¿no? La educación inicial, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo que pasa es que no se le da, insisto, todavía en países atrasados como el nuestro, el valor necesario, ¿no? Eh, digámoslo así, ¿no? Una profesora de educación inicial gana muy poco, ¿no? Y también se le prepara muy poco, ¿no? E incluso algunas asumen que es solamente hacer ¿no? adornos en el aula y jugar con ellos, pero a través del juego el tema es direccionar su desarrollo intelectual, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, profesor o profesora de educación inicial debe conocer cómo es el desarrollo del niño, o sea, saber de psicología también, ¿no es cierto?
para poder orientar a los menores y también detectar cualquier problema que hubiese, ¿ya? Pero en general, el acceso a estímulos diversos, ¿no? Libros, colores, ¿no? Aparatos electrónicos, ¿no? Generan un desarrollo también mayor en uno que en otro, ¿de acuerdo? Entonces las condiciones estructurales. El colegio, lo mismo, pues, ¿no es cierto? El colegio lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, por ejemplo, muchos nos burlamos de la gente del Ande, ¿no? Cómo habla o lo limitados que son, por ejemplo, algunas personas y hasta profesionales del área rural, ¿no? Pero no entendemos que eso es así por el abandono del Estado, ¿no es cierto? No hay una preocupación por su educación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces hay una desventaja ahí en oportunidades, ¿no? Y luego queremos que compitan con nosotros, los de Lima, y no, pues hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Entre gente que crece en las zonas rurales, ¿no? En cuanto a alimentación, en cuanto a acceso a educación, etcétera, ¿no? Y finalmente llegamos a la época universitaria, que es lo que pronto vas a enfrentar, ¿no? Ahí lo vas a notar más porque lo vas a sentir más tú, porque la educación superior es bastante más cara, entonces de repente no todos puedan acceder a esta educación superior, ¿no? Aunque ahora ha aumentado la oferta, ¿no? Hay universidades más baratas, pero anda a ver tú si tienen la seriedad, el nivel adecuado también. Bueno, entonces ahí están las condiciones estructurales entonces, ¿ya? Básicamente, alimentación, salud, este, acceso a la educación, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos las condiciones relacionales también, ¿ya? Condiciones relacionales, a ver. ¿Qué son las condiciones relacionales? Relación que establece el sujeto con su entorno social, ¿ya? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro entorno social, ¿ya? Es decir, eh, quienes nos rodean. Por ejemplo, es importante también la instrucción que tienen nuestros padres, el tiempo que tienen nuestros padres para dedicarnos a nosotros desde la niñez, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es hasta más importante que la educación, en los primeros años al menos, ¿no? Más importante que el colegio al que asistimos, es el tiempo de calidad que pasamos con nuestros padres, por ejemplo, ¿no es cierto? Incluso también con otros niños también, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia está haciendo notar esto, ¿no es cierto? El niño, sobre todo los niños pequeños en casa, no aprenden igual, pues, que cuando iban, pues, de manera presencial, ¿no es cierto?, a su centro y se relacionaban con la profesora, con otros niños también, ¿no? Es muy importante para su desarrollo, ¿no? Incluso ustedes, ¿no? Chicos de secundaria sienten seguramente la diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos están distraídos y yo no tengo la posibilidad de llamarlos al orden, ¿no? Atiendan, la única forma que nos queda de un poquito controlar eso es a través de pedirles que tengan la cámara encendida, ¿no? Por eso la insistencia de la Miss Edith, por ejemplo, ¿no? En que tengan las cámaras encendidas, ¿no? Porque no hay otra forma, repito, de garantizar que estén atentos a lo que se está señalando, ¿no? Ahorita tú puedes estar, incluso hasta con la cámara encendida, pero pensando en otra cosa, ¿no? Peor, otros de repente se retiran, ¿no? Entonces, la importancia de las relaciones interpersonales, ¿no? Del trato directo, ¿ya? Tiene muchas aristas, ¿no es cierto? De acuerdo. Finalmente tenemos los contenidos sociales, ¿ya? Ya hemos hablado de esto, nivel educativo y cultural en el que se desarrolla el sujeto, ¿ya? Bueno, ahí está entonces los factores que condicionan el desarrollo de la inteligencia. En primer lugar, hemos visto las condiciones biológicas y luego acabamos de señalar las condiciones ambientales, ¿ya? Y cómo estas influyen en el desarrollo intelectual. De allí que algunos, ¿no es cierto?, tienen una mayor capacidad intelectual que otros. Tiene que ver con estos factores, ¿no? Hereditarios biológicos, muy pocos, ¿no? Ambientales, sí, bastante, ¿no es cierto? ¿Ya? Aunque eso es biológico, no hay que subestimarlo, ¿no? Por ejemplo, estamos asistiendo a una situación en la que hay muchos niños con, este, eh, ¿qué te digo? A ver, un desarrollo biológico, ¿ya? Diferente, ¿no? ¿Ya? El autismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Hace que ellos razonen, no menos, ¿ah? Sino de una manera diferente, ¿no? Diferente a nosotros, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre los factores condicionantes de la inteligencia? A ver, por favor, me señalan, me dicen. ¿Quisieran que explique algo más? A ver, ¿o tienen algún comentario que hacer?
O si está todo claro, por favor, también me lo señalan, me lo dicen, está claro, profesor, para yo poder continuar tranquilo, ¿ya? A ver, muchachos. Sí, profesor, está claro. Muchísimas gracias, Fernández, te agradezco mucho, ¿ah? Profesor, Sí, sí, de antes no se podía prender el micro, por eso no podía Sí, el hablar. profesor, cuando usted preguntó sobre las preguntas que había puesto, no se podía prender el sí. micro y yo le estaba avisando por el chat, pero creo que no leía lo que le escribían. Ah, sí, 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 no he estado leyendo porque implica salir de pantalla y muchas veces ocurre eso. Ah, qué bueno, me alegra. Ya, pero ¿hay alguna pregunta? A ver, ahora puedes realizarla, ¿ah? Sobre la definición o sobre los factores. Creo que estaba diciendo algo su compañera Fernández, sino que acercó mucho la boca al micro y no le entendí bien. A ver, ¿alguna pregunta de nuevo, por favor? No, profesor, está bien. Ah, ya. Ah, ya, mamita. Listo, listo, listo. Ya, listo. Entonces, a ver, igual yo recapitulo, ¿ya? La inteligencia entonces es el uso de tus capacidades y habilidades, ¿ya? Para resolver problemas nuevos, ¿ya? Eso es la inteligencia, ¿de acuerdo? Hemos visto que para el desarrollar esa inteligencia, esas capacidades, esas habilidades de resolver problemas, ¿no? Tenemos factores biológicos, que es el desarrollo del cerebro, básicamente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿No es cierto? Y te he dicho que casi todos los seres humanos tenemos un cerebro muy similar, ahí no hay mayores diferencias, ¿ya? Luego están los factores ambientales, estos sí, acá sí hay bastante diferencias, ¿no es cierto? En las condiciones, por ejemplo, socioeconómicas, ¿no? No nos alimentamos igual, no tenemos el mismo acceso a educación, ¿no es cierto? O a colegios mejores, etcétera, ¿ya? También tenemos el tema de las condiciones relacionales, también el tiempo de calidad que pasamos con la familia. Es muy importante lo que los padres, por ejemplo, pueden transmitirnos también y cómo esto puede servir al desarrollo intelectual, ¿no? No es lo mismo que un niño esté solito frente al televisor, por ejemplo, horas, ¿no es cierto? No es lo mismo que estar con un adulto. Los pequeños preguntan, ¿no? Y el adulto le responde y eso genera también un desarrollo intelectual, obviamente, ¿no es cierto? Aparte que también está confirmado que ya los estudiantes aprenden más cuando hay un vínculo afectivo con quien les enseña, ¿ya? También aprenden más. Eso también está comprobado. Entonces también lo afectivo también tiene que ver. Y con los padres también, pues, a ver, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, tú haces preguntas, ¿no es cierto? Los niños preguntan bastante, ¿por qué huele el avión? ¿Por qué el barco no se hunde en el agua? Preguntan cosas, ¿no? De diversas cosas, preguntan sobre lo que ven en la naturaleza, en la sociedad también, ¿no es cierto? Preguntan muchas cosas, ¿de acuerdo? Cómo se hacen los bebés, etcétera, preguntan lo que ellos observan. Entonces, si papá, mamá le responden, que es su primera referencia, ¿no? Le responden con cariño y están acostumbrados a maravillarse y preguntarse sobre lo que ocurre a su alrededor y la satisfacción de tener una respuesta, ¿no es cierto? Ahora imagínate el otro extremo, y ellos preguntan y papá, mamá, no tengo tiempo, anda a preguntar a tu mamá, no molestes, entonces le van apagando esas ganas de querer aprender. Dicen los psicólogos que todos los niños nacen así científicos porque se preguntan sobre por qué las cosas, se maravillan sobre lo que pasa a su alrededor, ¿de acuerdo? Y quieren saberlo todo, ¿no es cierto? ¿A dónde se van de noche las abejas? ¿Qué sé yo? ¿Por qué hierve el agua? ¿Por qué calienta el horno a microondas? Los niños se maravillan de todo y se preguntan de todo, ¿no? En la medida, repito, que los papás le respondan adecuadamente, ellos van a mantener esa capacidad, ¿no? De asombrarse, ¿no? Ese pensamiento científico, ¿no? Sino que muchas veces, repito, se apaga porque no se le responde adecuadamente, ¿no? También a veces porque en la escuela le mandan a memorizar muchas cosas y la educación se torna aburrida. No debería ser así, ¿no es cierto? No, no se trata de memorizar, se trata de aprender, ¿no? ¿No es cierto? De eso se trata y los nuevos sistemas educativos así lo demuestran, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo, chicos. Entonces ahí está. El desarrollo de la inteligencia depende del desarrollo biológico, o sea, cerebral y también de otros factores ambientales que hemos mencionado. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver unas teorías de la inteligencia, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver la teoría bifactorial de Spearman, ¿ya? Spearman, ¿ya? Estos, primero, déjame decirte que estas teorías, ya, estos psicólogos van a tratar de responder las siguientes preguntas. Primero, van a tratar de entender qué es la inteligencia, cuál es la estructura de la inteligencia, ¿ya? O sea, por qué está compuesta la inteligencia, ¿no?
¿ya? Y si existe solamente un tipo de inteligencia o varios tipos de inteligencia, ¿ya? Por ejemplo, sobre la estructura. A ellos les interesa esto, ¿sabes por qué? Porque muchos de ellos van a intentar medir la inteligencia, ¿ya? ¿Y para qué medir la inteligencia? ¿Ya? Este, según eso, eh, otorgar una educación, ¿no es cierto?, especializada, ¿no? Si, por ejemplo, alguien está por debajo, ¿ya?, de los niveles de inteligencia llamada promedio o normal, entonces requiere de repente una educación diferenciada, ¿no? Lo mismo, si alguien está por encima del promedio también, tal vez considera especial un genio también, por ejemplo, entonces también requiere un tipo de educación también diferente, ¿ya? Para eso ellos van a tratar de medir la inteligencia, ¿no? Entonces, para eso van a tratar de entender su estructura. Por ejemplo, Alfred Binet, que es un psicólogo francés, que es el primero en elaborar un test de inteligencia, ¿ya? Él dice que la estructura de la inteligencia es la siguiente, ¿no? A ver, comprensión lectora, aritmética y vocabulario. Entonces él pensaba que una persona es inteligente en la medida que tiene esos tres aspectos bien desarrollados, ¿no? Una buena comprensión lectora, es capaz de comprender lo que lee, ¿ya? La aritmética, ¿de acuerdo? Que es el vínculo de las matemáticas y las letras, justamente la aritmética, ¿ya? Razonamiento lógico. Y finalmente, el vocabulario, ¿no? Tener un amplio vocabulario. Entonces, para Binet, esa persona era inteligente, ¿no? A través del tiempo, estos autores que vamos a ver a continuación van a tratar de explicar eso, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la inteligencia? Y si existe un solo tipo de inteligencia o más de un tipo de inteligencia, ¿ya? Bien, empecemos por la teoría bifactorial de Spearman. Se llama bifactorial, ¿ya? Bi viene de dos, ¿ya? Porque justamente Spearman va a plantear que la inteligencia está constituida por dos factores, ¿ya? El factor G y el factor S. Factor G viene de general, en inglés, general, ¿no es cierto? Y factor S viene de specific, en inglés, specific, específico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay un factor general y un factor específico. El factor general dice que es la capacidad de establecer relaciones rápidamente y usarlas otra vez con eficacia. Cuando hablamos de usarlas con eficacia, es evidentemente para resolver problemas, ¿no es cierto? ¿Ya? Establecer relaciones, relacionar números, letras, ¿ya? Figuras, imágenes, ¿ya? Situaciones, ¿ya? Relacionarlas, ¿ya? Y usar esa relación con eficacia. ¿De acuerdo? A ver, para que entiendas mejor esto, a ver, no sé si tú has visto de repente alguna película, no sé, Los Cazadores del Arca Perdida. Hay películas donde hay que buscar, por ejemplo, relaciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, este medallón, ¿no es cierto?, con esta ciudad, ¿no es cierto? O con esta clave, ¿no es cierto? Ahí estarías usando tú, por ejemplo, tu este, inteligencia, ¿ya? Para relacionar, ¿ya? O cuando tú desarrollas ejercicios de razonamiento verbal y matemático, por ejemplo, ¿no es cierto? Vas a relacionar números o vas a relacionar también palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Analogías, sinónimos, son relaciones entre palabras. Y entre números también vas a relacionar también, ¿no es cierto? De diversa manera, ¿no? ¿De acuerdo? Estos números son primos entre sí, estos números son iguales o son diferentes, ¿no? A pesar de uno estar expresado en fracciones y otro en decimales, etcétera, ¿ya? Entonces eso es establecer relaciones rápidamente y usarlas con eficacia. Dice que este factor G es común a todas las actividades intelectuales y es de naturaleza innata, ¿ya? Eso es lo que plantea Spearman, ¿ya? Ya naces con este factor G. Es una especie, dice él, aunque acá no está, es una especie de fuerza mental, ¿ya? Tú naces con una fuerza, con una energía mental, ese es el factor G, ¿de acuerdo? El factor específico ya tiene que ver con las capacidades intelectuales, dice, que realizas tú cotidianamente, o sea, ¿qué te dedicas, no? Entonces, por ejemplo, si te dedicas más a los números, ¿no es cierto? Esa va a ser tu inteligencia específica, más desarrollada, o te dedicas más a las letras, por ejemplo, ¿ya? Acá dice, ¿ve? Plantea que las capacidades intelectuales son variables según las conductas específicas que se realicen. Pero estas capacidades intelectuales específicas pueden ser, por ejemplo, verbal, numérica, espacial, etcétera, tienen un sustento en la inteligencia general, ¿ya? Entonces así es la cosa.
La inteligencia general es algo innata. Luego la inteligencia específica ya va a depender de las actividades que tú realices, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero más en las matemáticas, ¿de acuerdo? Un historiador más a las letras, etcétera, ¿ya? Pero ¿cuál es la base? La inteligencia general o innata. Por eso Spearman decía que las personas son brillantes, las personas, perdón, que son brillantes en un área, a menudo destacan también en otra área, ¿ya? O sea, si tú tienes una inteligencia general, podrías destacar en cualquier área, ¿no? Dependiendo de a qué te dediques, pues. ¿Y a qué te dedicas? Ya con eso tiene que ver el factor S o específico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso dice Spearman. Ya. ¿Y por qué lo aclara? Porque hay quienes piensan que no, pues que la inteligencia específica, ¿no es cierto?, se desarrolla ambientalmente, ¿no? En el día a día, entonces no tiene que ver con una inteligencia innata, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, para él sí, pues, ¿ya? La inteligencia es innata, esta fuerza, esta energía mental es innata, y luego ya tú la vas a utilizar, ¿no? Y ahí se va a desarrollar una inteligencia específica, ya dependiendo de qué aspecto te dedicas más, ¿ya? Verbal, numérica o espacial. Cuando hablo de espacial, por ejemplo, hablamos de un artista, ¿no es cierto? Un pintor, un escultor, tiene una inteligencia espacial, por ejemplo, más desarrollada. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, dígame por favor si se entendió la teoría bifactorial de Spearman. A ver, ¿está claro? ¿Vuelvo a explicar o está claro? A ver, chicos, me dicen. Entendí, profesor, está claro. Muchísimas gracias, Fernández. Gracias. Gracias por darte también el trabajo de responderme. No sabes la tranquilidad que me da. Aunque me gustaría que los demás también, a ver, me señalen, a ver, ¿ya? Si hay dudas también, ¿ah? No hay ningún problema también. No tienen que entenderlo todo, yo sé que es. Si hay dudas también lo plantea. Ya. Ahora vamos a ver la teoría multifactorial. La anterior se llamaba bifactorial porque proponía dos factores, ¿no? Factor G y factor S, ¿no es cierto? Ahora vamos a la teoría multifactorial. O sea que él va a proponer varios factores, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá tenemos a Louis Starston, ¿ya? Louis Starston propone que la inteligencia está formada por un conjunto de capacidades intelectuales, ¿ya? Dicho de otra manera, ¿ya? Él dice que la inteligencia está constituida o estructurada por 7 habilidades mentales primarias. ¿De acuerdo? Ya, eso dice Tarston. O sea, para Tarston, la inteligencia implica 7 habilidades mentales primarias. ¿Cuáles son? Fluidez verbal, comprensión verbal, capacidad espacial, ¿ya? Velocidad perceptual, razonamiento, aptitud numérica y memoria. ¿Ya? Entonces la inteligencia es todo eso. ¿De acuerdo? La inteligencia es el desarrollo de todas estas capacidades primarias, ¿de acuerdo? Estas 7 habilidades o capacidades primarias, ¿de acuerdo? Que cabe mencionar en su conjunto, configuran la inteligencia, ¿ya? Entonces, a partir de esta teoría se van a elaborar test ya más completos. ¿Te acuerdas que te hablé del test de Alfred Binet, ¿no? Él medía comprensión lectora, aritmética y vocabulario, nada más, ¿no es cierto? Ya. Los test de inteligencia posteriores te van a medir, en cambio, todo esto de acá, te van a medir fluidez verbal, ay, me trabé, fluidez verbal, comprensión verbal, capacidad espacial, velocidad perceptual, razonamiento, aptitud numérica y memoria, ¿de acuerdo? Todo eso van a medir, ¿ya? A ver, veamos. ¿Qué es la fluidez verbal? Es la capacidad para evocar rápidamente, dependiendo de la personalidad y el intelecto del sujeto, ¿ya? Fluidez verbal. A ver, por ejemplo, si ahorita te pido, a ver, en 30 segundos, ¿ya? A ver, los nombres, ¿ya? De objetos que comiencen con la letra L, ¿ya? Lo más rápido que tú puedas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la fluidez verbal. O te pido, a ver, en 10 segundos, a ver, todos los sinónimos que tú puedas de la palabra limpio, ¿de acuerdo? Te doy tiempo porque es un tema de fluidez verbal, de rapidez. Si yo te doy, no sé, 10 minutos, vas a encontrar de repente hasta, ¿no es cierto? Palabras con L vas a encontrar 100, ¿no es cierto? Eh, sinónimos de limpio vas a encontrar solamente 4. Pero si yo te doy un tiempo limitado, ¿ya? Ahí la cosa se complica, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante la fluidez verbal? Cuando tú expones ideas, ¿ya? Por ejemplo, yo ahorita estoy exponiendo ideas, ¿no? Tengo que tener fluidez verbal, encontrar las palabras adecuadas, ¿de acuerdo? Poder estructurar, ¿no es cierto?, mi discurso
Rápido, pues, ¿ya? Porque si no, imagínense, ¿ya? A ver, para que entiendas mejor esta fluidez verbal. Cuando alguien, por ejemplo, como nosotros, ¿ya? Que habla castellano, intenta expresarse en inglés, por ejemplo, ¿qué nos falta? Fluidez, ¿no es cierto? Estamos así, ¿no? I am a student, ¿no? Y luego quieres decir, a ver, me gusta ir a iglesia los domingos. Uy, ¿cómo lo digo? Tú estás ahí buscando las palabras. Y sabes, ¿no? Pero, ¿qué te falta? Fluidez, ¿no? I like to go a church in Sunday, y así, ¿no? Entonces te falta la fluidez, ¿te das cuenta? ¿Ya? Esa es la fluidez, ¿ya? La rapidez para estructurar y expresar ideas. Luego tenemos con precisión, además, ¿no? Con precisión, ¿no? Utilizando los conceptos, las categorías adecuadas. Luego tenemos la comprensión verbal, que es la capacidad de entender y utilizar con eficacia el significado de los signos verbales. Ya, esa es la comprensión verbal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comprensión lectora está aquí también, pero también la comprensión verbal es entender lo que te dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, yo te digo, a ver, alguien, a ver, en 10 segundos, nombres de verduras que comiencen con L, ¿ya? Cuando planteo este ejercicio, la mayoría me dice lechuga, y ahí se queda, ¿no? No hay más, profesor, ¿no? Ya, entonces el tema es si comprendiste bien la instrucción, ¿no? A ver, una cosa es que te diga, a ver, nombres de objetos que comiencen con la letra L y otra cosa es que te diga nombres de verduras que tengan la letra L. Entonces, si entendiste la instrucción, que tengan, no que comiencen. Ajá, entonces, de repente ahí se amplía ¿no es cierto? Las posibilidades, ya no solamente es lechuga, también es alcachofa, col, palta, qué sé yo, ¿ya? Porque tiene la L aunque no al comienzo. ¿Ya? La importancia de la comprensión verbal, de entender las instrucciones. Por ejemplo, ahorita yo les estoy explicando la clase y algunos comprenden mejor que otros, dependiendo de su capacidad de comprensión verbal, ¿ya? La capacidad espacial es la capacidad para captar relaciones espaciales en sus diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, para poder formar este cubo, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, ¿qué figura iría primero? ¿Qué figura iría después aquí para completar el cubo, ¿no? O también incluso, a ver, yo te pido que dibujes este cubo, a ver, dibújalo, a ver. Entonces vamos a ver que algunos tienen más capacidades espaciales que otros, ¿no? La capacidad espacial, por ejemplo, la tiene muy desarrollada un arquitecto, un escultor, un pintor, ¿no? Ahí se nota su capacidad espacial, ¿ya? Luego tenemos la velocidad perceptual, que es la capacidad para detectar semejanzas y diferencias rápidamente cuando se perciben algunos objetos. Por ejemplo, si yo te pido a ver qué hay acá, 7 diferencias, a ver, entre un dibujo y otro, ¿ya? Si les doy 10 minutos, todos lo hacen, pues. Pero el tema es sacar otra vez la velocidad, la rapidez, ¿no? ¿Y por qué es importante la rapidez? Cuando, por ejemplo, leemos, requerimos la rapidez para identificar los signos verbales, ¿no? Mira que la P y la Q se parecen, o de repente la D con la B, ¿no es cierto? Velocidad perceptual, ¿de acuerdo? Cuando jugamos ajedrez también hay una velocidad perceptual, ¿no es cierto? ¿Ya? Para observar cada ficha, cada casillero, hacia dónde se pueden mover, proyección de sus movimientos, también, por ejemplo, velocidad perceptual, ¿ya? Razonamiento, capacidad para establecer conclusiones sobre la base de información que se asimila. Ese es un razonamiento, ¿no? Partiendo de ciertas premisas, ser capaz de llegar a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, les digo, a ver, si yo digo, a ver, ya, a ver, algunos deportistas son vegetarianos. Todos los vegetarianos son sanos. ¿Ya? De eso, por ejemplo, ¿a qué conclusión puedes llegar? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces te he planteado premisas para que tú puedas llegar a una conclusión. Eso es razonamiento. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Aptitud numérica, capacidad para efectuar operaciones numéricas, ¿no es cierto? Seriaciones, por ejemplo, operaciones matemáticas básicas, cálculo, y esa es la aptitud numérica. Y finalmente la memoria, capacidad de almacenar y evocar información. A ver, retenga este número. A ver, escucha. 949365. Ya. La tienes, ya. Ahora, por favor, dilo al revés, a ver, partiendo del último número, ¿ya? Hacia el primero, a ver, ¿ya? Esa es la memoria, por ejemplo, ¿ya? Capacidad de almacenar y evocar información. Ahora, te he puesto un ejemplo de memoria numérica, también puede haber memoria verbal, o sea, palabras,
o memoria también visual, ¿no? O sea, te puedo poner también imágenes, ¿ya? O te pongo una imagen, por ejemplo, donde hay 100 objetos, ¿no? Tienes que observarlos y luego te voy a preguntar, a ver, ¿cuántos recuerdas? ¿Cuántos de los objetos que has visto, ya? Recuerdas, por ejemplo, también, ¿ya? Listo, esa es la teoría de Tarson. Entonces no te olvides, ¿ya? Multifactorial. Él considera que la inteligencia está constituida por 7 habilidades mentales primarias: fluidez verbal, comprensión verbal, capacidad espacial, velocidad perceptual, razonamiento, aptitud numérica y memoria. ¿Alguna pregunta? Ya, seguimos. Luego tenemos la teoría de la inteligencia de Raymond Cattell. Raymond Cattell dice que hay dos tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. A ver, acá mucha atención, ¿ah? La fluida es innata, ¿ya? La fluida es innata, ¿ya? Le permite al sujeto establecer relaciones, ¿ya? Pero es innata. Como es innata, aquí todavía dice acá, mira, es independiente de la influencia de la cultura y la instrucción escolar. Es lo que te decía al comienzo, o sea, acá no intervienen tus conocimientos de números y letras, lo que has aprendido en el colegio. No, aquí no. Se supone que esta es innata, ¿ya? Mira lo que dice acá. Este tipo de inteligencia presenta la influencia de los factores biológicos en el desarrollo intelectual y es independiente, perdón, es independiente de la influencia de la cultura y la instrucción escolar, ¿ya? Esa es la inteligencia fluida. A ver, aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué respuesta iría acá en el signo de pregunta? A ver. A, B o C. A ver, ¿cuál de las tres iría? A ver, ¿quién me dice? A ver, alguien que me responda, por favor. ¿B? A, B o C, a ver. ¿Eh? La B. Claro, de acuerdo, ¿no es cierto? La segunda, ¿no? Ahora, para resolver esto, tú no haces uso de la instrucción escolar, dice Cattell, ¿no? ¿Ya? Esto es visoespacial, ¿de acuerdo? Acá no intervienen números ni letras. En cambio, en inteligencia cristalizada, ya, esta sí, ¿ya? Esta sí tiene que ver con números y letras, entonces tiene que ver con lo que has aprendido tú en la instrucción escolar, ¿ya? Esta inteligencia es el resultado de las destrezas y conceptos que se han ido estableciendo a través de las presiones culturales, la educación y la experiencia, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué número falta? Este ejercicio es un poco más complejo ya, ¿no? A ver, ¿qué número falta? A ver, ¿cuál es la relación que hay ahí? A ver, ¿pueden o les ayudo? A ver. Mm. Si tú ves, mira, esta es la lógica, 4. ¿no? Ujú. A ver, exacto, muy bien, muy bien. ¿Quién fue? Lizama, creo, ¿no? Perdón, Fernández, ¿no? Muy bien, claro que sí. A ver, porque acá es así, mira, 9 Sí, por profesor. 4, ya, muy bien, muy bien, muy bien. 9 por 4 es 36, ¿no? Y justamente ese 36 le quitas 4, 32, pues, ¿no es cierto? Acá. 6 por 12 es 72. Le quitas los 12, te queda 60, ¿no? Igual acá, como dijo ella, 4 por 10 es 40, pero le quitas este 10 y te queda 30. Entonces acá el número que tiene que ir es el 4. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Entonces la inteligencia cristaliza. Qué buena, mira, muy buena en razonamiento numérico, matemático, ¿no? Ya está. Entonces la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, ¿ya? La fluida, insisto, es innata. Además, dice Cattell que se desarrolla durante los primeros años de vida, tiene que ver con el desarrollo biológico, el desarrollo de tu sistema nervioso central, o sea, hasta los 12 años más o menos se desarrolla, 12, 14 años dicen, ¿ya? Luego se mantiene estable durante la adultez y en la senectud comienza a caer, ¿ya? O sea, en el anciano comienza a disminuir la inteligencia fluida. En cambio, la cristalizada se desarrolla toda la vida, ¿de acuerdo? Esto tal vez sirva para explicar algo más cómo de repente a un anciano le cuesta mucho aprender por eso ciertas cosas nuevas, como por ejemplo el manejo de la nueva tecnología, ¿no? Un celular, pues, ¿no? Entonces manejar un celular no tiene que ver tanto pues con conocer números y letras, ¿no? Es una inteligencia más simbólica, ¿no? Nueva, ¿no es cierto? Entonces al anciano le cuesta por eso mucho aprender, porque insisto, su inteligencia fluida decae, ¿no? Con los años. En cambio la cristalizada se mantiene, ¿no? Entonces él a cualquier edad lee más, sabe más, pues, ¿ya? Porque la cristalizada tiene que ver con letras y números. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya. A ver, miren, hay bastante información la que estamos dando hoy día.
La teoría de Guilford, esta vamos a hablar rápidamente nomás. Ya no se les va a preguntar todavía en el examen, pero igual me interesa que al menos la conozcamos. Las anteriores sí, a las anteriores sí van, ¿ah? ¿Ya? Las anteriores me refiero a la teoría bifactorial, la multifactorial y la que acabamos de ver, que es la de Cattell, ¿ya? A ver, esta de acá. Guilford plantea, ¿ya?, que existen tres dimensiones del desarrollo intelectual, ¿ya? Una dimensión es el de las operaciones. Esto tiene que ver con cómo procesamos la información, cómo evaluamos nuestro pensamiento convergente o divergente, nuestra memoria, ¿no es cierto?, para retener la información, la cognición, ¿ya? Esas son las operaciones. Contenidos, ¿qué es lo que procesamos? ¿Ya? Información visual, auditiva, simbólica, eso es matemático, las letras también, semántico, ¿no? Conductual, ¿no? Que es lo que observamos, vemos, comportamientos, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente tenemos los productos, que son 6. O sea, ¿qué obtenemos como resultado? ¿Ya? De qué y cómo procesamos, ¿no? Primero es el qué procesamos, información visual, auditiva, simbólica, semántica, conductual. ¿Cómo lo procesamos? ¿No? Cómo evaluamos, pensamos convergente o divergentemente, memoria, cognición. Y de eso tenemos productos. ¿Qué es lo que obtenemos? Unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. ¿Ya? Implicaciones, hablamos de inferencias ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Conclusiones a que llegamos, etcétera. ¿Ya? Entonces, de la combinación de estas operaciones, contenidos y productos, dice, se llega hasta 150 factores de la inteligencia. ¿Ya? Eso es lo que dice Guilford. Teoría de la inteligencia de Thorndike. Esta es la última, presta mucha atención, ¿ya? Presta mucha atención. Esta es sencilla nomás, ¿ya? Thorndike dice que existen 3 tipos de inteligencia: social, concreta y abstracta, ¿ya? Eso dice, ahí dice Thorndike, ¿no? Thorndike, ¿ya? A ver. Dice que la inteligencia social se manifiesta en el trato que tiene el sujeto con los demás miembros de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, la capacidad para persuadir, ¿ya? La capacidad para decir las cosas con amabilidad, con diplomacia, es la inteligencia social. Entonces tú notarás que, por ejemplo, hay gente que tú dices, qué educado, qué amable, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Hasta cuando me manda bonito, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces tiene inteligencia social, saber relacionarse con los demás, ¿ya? Le cae bien a todo el mundo, ¿ya? Es simpático porque es empático justamente, pues es capaz de ponerse en el lugar de los demás, ¿de acuerdo? Sabe también resolver conflictos, ¿ya? Alguien grita, la mayoría se siente tentada a gritar más. Ah, me gritan, yo puedo gritar más todavía, pero no, ellos no. Ellos le gritan y ellos actúan con inteligencia, ¿no? Bueno, vamos a calmarnos, creo que gritando no se logra nada, ¿no? ¿De acuerdo? O simplemente te dicen, ¿no? Bueno, pero eso me lo podías haber dicho sin gritar, yo igual te iba a escuchar, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia social, saber relacionarse con otras personas, saber resolver conflictos, saber persuadir a los demás, ¿ya? Listo. En cuanto a la inteligencia concreta y abstracta, la inteligencia concreta está relacionada, o sea, cómo el sujeto se relaciona, perdón, en su vida práctica, ¿ya? Con objetos, ¿ya? Por ejemplo, el mecánico, el comerciante, etc. Acá tenemos la imagen de un carpintero, por ejemplo, tiene inteligencia concreta, ¿de acuerdo? Para construir, por ejemplo, acá ha hecho un techo, una mesa, una silla, etc. Un mecánico, un albañil, tienen inteligencia concreta. En cambio, si hablamos de inteligencia abstracta, ¿ya? Es el trato del sujeto con símbolos verbales, numéricos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al matemático, al filósofo, al científico, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá tenemos un matemático, Albert Einstein, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene una inteligencia abstracta. En cambio, un albañil, ¿no? Por ejemplo, tiene inteligencia concreta, ¿ya? ¿De acuerdo? Material. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Hay un capítulo de la serie de televisión de la Big Bang Theory que grafica esto, ¿no? Ellos son 4 genios, ¿no? De la física, la matemática, incluso unos ingenieros ya de la NASA, ¿no? Están caminando a la Comic Con y se les malogra el auto, ¿no? Preguntan, ¿no? Se malogra el carro y dicen, ¿ya alguno sabe de motor? Claro, motor a combustión, todo, pero todos son teoría nada más, ¿no? A la hora de reparar el auto se queman, se golpean, se ensucian y ninguno puede resolver el problema porque su inteligencia es abstracta,
ya no es concreta, ¿no? También un mecánico tiene una inteligencia más concreta, ¿de acuerdo? Ya, a ver, vamos a resolver la práctica dirigida. Insisto, ¿alguna pregunta antes de llegar a la práctica dirigida? Ya, ninguna. Bueno, ya chicos, a la práctica dirigida, ¿ya? A ver, la inteligencia se desarrollará durante toda la vida, aunque muchos investigadores aseguran que este desarrollo culmina en, a ver, lo mencioné, ¿ah? Hablé del este, desarrollo del sistema nervioso, ¿no? ¿Hasta qué edad, supuestamente, según algunos autores, se desarrolla la inteligencia ¿Adultez? o lo biológico? No, antes de eso, hasta la adolescencia, ¿ya? Hasta la adolescencia nomás. Ya, muchachos, igual, gracias por participar. Esto todavía es parte todavía de la clase, ¿ya? Esta práctica dije es parte de la clase. Acá es lícito equivocarse, no hay ningún problema, ¿ya? Justamente eso me permite aclarar algunas cosas, ¿ya? No, entonces, hasta la adolescencia, ¿ya? Ya había mencionado, hasta los 14, 16 años dicen que se desarrolla la inteligencia, ¿ya? Por ejemplo, Cattell lo dice clarito, ¿ya? Cuando hablamos de inteligencia fluida, ¿ya? Él dice que la inteligencia se desarrolla, inteligencia fluida, ¿ya? Hasta los 14, 16 años, ¿ya? ¿Por qué hasta los 14, 16? Porque hasta esa edad ocurre el desarrollo biológico, madurez del sistema nervioso, ¿ya? Que entonces después ya no me hago más listo, sí, después puedes adquirir más conocimientos, ¿ya? Más conocimientos, puedes tener más bagaje cultural, pero la inteligencia hasta la adolescencia, dicen algunos autores, repito, eso dicen algunos, ¿ya? No todos, ¿ya? Hasta la adolescencia, ¿ya? Gracias por participar y ser tan valientes también. Dos, respecto a la inteligencia, marque la alternativa correcta. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 2? La B. Ajá, es exclusivo de los seres humanos. ¿La B o la D? ¿La D o la B? Ya, porque B. esto es exclusivo de los seres humanos. A ver, les explico. Es un error frecuente, ¿ah? Pero si tú recuerdas la definición, dice capacidad para resolver problemas, ¿no es cierto? Ya, en ese sentido, los animales también resuelven problemas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, no es solamente exclusivo de los seres humanos, ¿ya? Los animales también tienen una inteligencia, no al nivel del ser humano, ¿ya? Y está bien, repito, acá se pueden confundir porque yo al comienzo dije, ¿no? Esto le permite al ser humano, ¿no es cierto? Claro, adaptarse mejor que otros, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí de repente está la confusión, ¿ya? He debido decir, le permite adaptarse mejor, ¿no? A pesar de las limitaciones físicas que tiene, porque repito, el ser humano, mira, ni siquiera tenemos un pelaje que nos proteja, ¿no? Somos, ¿no? Peladitos, ¿no? No tenemos garras, no tenemos colmillos. Algún pensador una vez dijo que el ser humano parecía como una especie de aborto de la naturaleza, ¿no? A nivel físico, ¿no? Pero que nos hace superiores, dije, la inteligencia, ¿no? ¿Ya? Pero los animales también tienen una inteligencia, aunque no al nivel del ser humano, ¿ya? Aquí la respuesta es la D. Le permite su adaptación al medio social, porque el único que vive en sociedad, ¿ya? Es el ser humano, ¿ya? Listo. Entonces la D. No se preocupen, ya estamos aclarando las cosas. Gracias por la participación, nos permite aclarar esto. ¿Ya? Ya, hasta ahí son preguntas de concepto. Esta pregunta que viene, por ejemplo, es más de memoria, ¿no? A ver, sostiene que la inteligencia es producto de los factores interrelacionados como comprensión verbal, fluidez verbal, etcétera. Ah, ya. No dice cuántos, ¿ah? Habla de varios factores, ¿no? Y te pone como ejemplos la comprensión verbal, la fluidez verbal, etcétera. A ver, entonces aquí estamos hablando de la teoría ¿La B? La B. multifactorial. La B, sí. Esto lo he copiado del libro tal como está, ¿verdad? Aunque Tarston tiene una H y TH, ¿no? Ya, no importa. Tarston, ya, Tarston. Igual he debido corregirlo yo. Ya, Tarston, la B. Sí, muy bien, listo. Cuatro. Cuatro, ¿ah? A ver, entonces es de Louis Tarston, ¿no es cierto? La teoría multifactorial, ¿no? Son varios factores, no solamente dos. No dice dos, ahí dice factores además en general, ¿no? Además tú te acuerdas, pues, porque hemos hablado de comprensión verbal, fluidez verbal, etcétera, ¿no? Ese es Tarston. Muy bien. Cuatro. Eh, para la inteligencia, tanto la herencia como el medio ambiente resultan ser, mm, Factores determinantes. ya, no,
A ver, hemos hablado de factores, ¿no? De condicionantes, ¿no? Determinantes, sí, pues, pero no hay otra opción acá, tienes razón, ¿no? No hay otra opción. Sí, porque nosotros hemos utilizado el término, ay, bueno, está. Creo que la próxima cuando vea así yo voy a hacer mis propias preguntas, porque algunas no ayudan mucho, ¿no? Ya hemos hablado nosotros de, ahí está, factores condicionantes. Y la teoría también es de tu libro, ¿ah? Ya, yo trato de no cambiar esas cosas yo. Ya, factores condicionantes, ¿no? Ya. Pero acá no hay, pues, condiciones elementales, dice, ¿no? Factores determinantes. Sí, sí, chicos, está bien, no hay otra, pues no hay otra. Factores determinantes. Muy bien, muy listos ustedes en esa respuesta. Muy bien, chicos. 5. La teoría de la eugenesia, esto ya es rebuscado, ya. Ya, a ver, igual pregunto por si acaso. ¿Alguien sabe cuál es la teoría de la eugenesia? Galton. Ya. Ay, ¿qué pasó acá? A ver, Galton o Gayton dicen algunos también, ¿no? Sí, muy bien. Caray, qué enterados están estos muchachos, ¿ah? Me sorprenden, ¿ah? Muy bien. Sí, Francis, Francis Galton. Muy bien, Francis Galton, ¿no? Ya, la eugenesia. Ya. Lo que está tratando yo de recordar qué significaba exactamente la eugenesia. ¿Ya? Eso es lo que no. Está tratando de recordar. Sí sé que es de Galton, ¿no es cierto? Pero ¿qué es exactamente la eugenesia? ¿No? A ver, dice acá, predica una mejora cualitativa biológica natural de la población. Mejorar, ¿no? Caramba, qué fuerte. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, ¿a qué se refiere esto, no? Había en la década de los 80, ¿ya? este mito, ¿ya? De que en Estados Unidos habían cultivado espermatozoides de los hombres más capacitados, ¿no? En deportes, en ciencias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los espermatozoides de Albert Einstein, ¿no es cierto? Para poder encontrar una mujer también muy lista, de tal manera que el niño nazca pues así con esas capacidades, ¿no? Es la época en la que se creía pues que la inteligencia era, ¿no? Heredada, ¿no? Al 100%, ¿no? Entonces se buscaba así ese tipo de combinaciones, ¿de acuerdo? Como una especie de mejorar, qué feo suena esto, ¿no? Pero mejorar las condiciones de un niño, ¿no? En la medida de conseguirle, ¿no es cierto? El óvulo de una mujer, ¿no? Altamente desarrollada y un hombre también que destaque, ¿no? En ciencias, en deportes, etcétera, ¿ya? Eso había sido. Y la teoría de la frenología, bueno, eso es otro mito también, ¿no? Se creía que según la forma de la cabeza se podía determinar la personalidad de alguien, ¿no? Por ejemplo, a un delincuente tú lo podías sacar solamente, ¿ya? Observando la forma de su cabeza, ¿de acuerdo? La forma de su cabeza, ¿ya? Sus orejas, etcétera, ¿ya? Esa es la frenología, ¿ya? Y aquí estamos hablando de Francis Gall, ¿ya? Francis Gall. Ay, qué cosa cita este profe. Bueno, para anécdota igual sirve, ¿no? Ya. Entonces en la 5 tenemos a Galton, ya, muy bien respondido por su compañera, Galton. Y en la 6 tenemos a Francis Gall, ¿ya? Eugenesia y frenología. Ya, igual, quiero asegurarme, ¿se comprendió, no? ¿No? La eugenesia, ¿no? Combinar genes y óvulos de los mejores seres humanos para, digamos así, crear seres humanos mejores, superiores, ¿no? Eso se hace con los animalitos, ¿no? No sé si tú sabes, ¿no? Con los animales, por ejemplo, ¿no? Para mejorar la raza, por ejemplo, de un conejo, de un caballo, qué sé yo. Ya, mira, lo mismo han querido hacer con humanos, esa es eugenesia, ¿ya? Y la frenología ya es, dice, el arte de observar, ¿no? La forma de la cabeza y determinar según eso tu personalidad, ¿no? Y no, pues esto te puede llevar incluso a racismo, como he señalado, ¿ya? Bueno, estoy siguiendo yo. Otro, a ver. 7. La inteligencia es la capacidad de, a ver, ¿quién me dice?
Conservar información, eso sería memoria. Elaborar conceptos, eso sería pensamiento. Registrar adecuadamente la información, también podría ser memoria. Resolver problemas humanos, ¿no? Claro, la D sería la mejor respuesta, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí? ¿Ya? En la 7 es la D. La 8. Señale la expresión que mejor se vincule con el concepto de inteligencia. A ver, ¿quién me dice? A ver. En la 8, a ver, ¿alguien? Oye, el tiempo nos está ganando. Ya, a ver. Rápido aprendizaje. Te dije que la inteligencia es resolver problemas, pero también está asociado al a aprender rápido también, ¿ya? Aprender rápido también. La 8 es la B. 9. Proceso cognitivo que permite la solución de problemas en el menor tiempo posible, en forma creativa y original. Ya, esa es otra definición de inteligencia. Acá está, la 9 es inteligencia. Y la 10, según Spearman, a ver, la educación, el factor S es independiente del factor G, el factor S depende del aprendizaje. Sí, la E, ¿ya? El factor S específico depende del aprendizaje, las actividades que tú realizas. Ya, chicos, sin más tiempo que perder, vamos a entrar al temático, ¿ya? Tienes 11 minutos, ¿ya? Va a estar abierto hasta las 10:05, ¿ya? Ahora el temático, por favor, jovencitos, antes que nos gane el tiempo, ¿ya? A ver, entren, por favor, a ver su temático.